La idea de hoy es complementar un poquito el artículo escrito sobre el blog de entrenamiento de handball sobre la presión impar del segundo en las defensas 6-0. Vamos a ir hablando de por qué lo estamos utilizando, por qué se usa. Después vamos a seguir con qué entrenar o qué cosas podríamos hacer en nuestros ejercicios. Qué está buscando el jugador, obviamente, que realiza la presión impar. Y por último, algunos ejercicios que nos pueden servir como guía para poder realizarlo. Bueno, vamos a ver por qué lo utilizamos. Puede ser para aprovechar la riqueza táctica de nuestros jugadores, sorprender tácticamente al rival, sacar de ritmo a los lanzadores, alguno sobre todo que esté muy eficaz. Luego nos puede servir para obligar a jugar en diferentes espacios, aumentar la densidad defensiva como vemos en el centro, sobre todo si tenemos jugadores pequeños que defienden el centro, disturbar el ritmo de ataque, como habíamos dicho anteriormente, cuestiones físicas, ¿no? Si hay mucha desventaja física, el tema de ir a buscarlo afuera. Y por último, obviamente, tratar de aumentar la cantidad de contragolpes, ¿no? Generando errores, por interceptación, o obviamente por pasos, dobles, males pases. Algunas de las cosas que deberíamos entrenar serían la posición de base, diferentes desplazamientos defensivos, orientaciones defensivas, la velocidad de los desplazamientos y las decisiones, falsear intenciones con fintas defensivas, que esto es muy importante, los movimientos de los miembros superiores, diferentes tipos de uno contra uno y, bueno, obviamente entrenar en múltiples espacios. El primer concepto que trata de hacer este jugador, obviamente, es intentar recuperar el balón. Luego, obviamente, tratar de, si no puede recuperarlo, provocar errores técnicos, de malos pases, de dobles, para tratar de, obviamente, dificultar la circulación del balón. Y está tratando, obviamente, de que no se juegue una cierta zona específica, en este caso en el centro, tratando de hacer falta o también puede llegar de manera anticipada. El primer ejercicio va a ser tratar de pasarle el balón a la que está dentro del círculo. Vamos a aprovechar las áreas del básquet, en este caso. El defensor par debe salir a presionar. Los que están de segundos o atrás deben tratar de ayudar. Y los terceros jugadores, digamos, son los que van a tratar de interceptar. Este tipo de ejercicios lo podemos jugar o a cantidad de veces que se le pase al jugador del medio. Por ejemplo, si se le pasa 3 veces, hay una penalidad para la defensa. Podemos hacer que si la defensa recupera, se cambia. Podemos también jugar por tiempo, es decir, bueno, en 1 minuto y medio, ¿cuántas pelotas logramos recuperar? El siguiente ejercicio, bueno, es una situación de 1 contra 1. En este caso vamos a seguir por interceptar, tratar de interceptar para dar un concepto diferente, y una carrera para, bueno, agregarle un tema de preparación física. Después el 1 contra 1 obviamente lo podemos ir cambiando, decidiendo. Obviamente también que la presión puede ser para interceptar, para simplemente hacer el gesto de bloquear la circulación de la pelota. Eso cada uno lo va eligiendo como más le guste. Pero bueno, es un primer ejercicio para ir adaptándonos para después de lo que va a venir. Este tercer ejercicio lo que vamos a ir trabajando es el deslizamiento del tercer defensor. Nos encontramos con 2 1 contra 1 en los laterales. Los segundos van a tratar de interceptar o bloquear la circulación y el tercero va a ir por detrás tratando de cubrir. Por lo cual vamos a ir trabajando. Obviamente que ante error en la circulación, el tercero debe ser pronto a cubrir por detrás. Después vamos a ir obviamente trabajando con los segundos, que pueden interceptar, pueden cortar con falta, pueden simplemente alzar las manos para tratar de que la pelota nos siga, ¿no? Todos los pequeños detalles de lo que vamos a ir buscando. Obviamente que cada entrenador va a decidir lo que quiere, si quiere tratar de robar un balón, si quiere simplemente cortar la circulación tratando de hacer falta, o simplemente alzando los brazos para que la pelota no siga. El próximo ejercicio nace de una situación táctica que estamos preparando para un partido, que generalmente no se comparten, pero bueno, no es un problema. Teníamos un equipo que iba a jugar siempre que hacía cruces lateral extremo, tenía un tirador del centro, un
un tirador en el lateral derecho, por lo cual decidimos que cada vez que se realice un cruce lateral extremo íbamos a salir a anticipar ese movimiento. Lo que sucedía que a veces el central iba en pantalla para que venga el tiro al lateral, por lo cual el segundo iba a tener que observar y decidir si ir con el central o ir con el lateral, dependiendo de lo que suceda. Pero esa zona central iba a estar cubierta, por lo cual nada, aprovecho para compartir también esta situación. Después seguimos un trabajo de 4 contra 5. La idea es empezar, en este caso fue el primer día que lo trabajamos, estábamos empezando a enseñar, dejé que sea un poco libre el juego para ver qué conceptos traían las jugadoras, porque ahí vienen las jugadoras nuevas. Obviamente que hay errores para corregir, como este, donde la jugadora va muy lejos a buscar al central. Bueno, ahí pudimos cortar la circulación, ¿no? Pero bueno, les tenemos que empezar a enseñar hasta qué zona pueden salir, dónde no pueden salir. Las primeras veces siempre trato de dejar, sobre todo cuando hay jugadoras nuevas, para ver cuáles son los conceptos que conocen, ¿no? Y después, bueno, vamos ahí a empezar a ajustar. Dejé los errores a propósito para que también podamos charlar de este tipo de cosas. No solo lo que hace bien, sino de las cosas que podríamos ver. En este caso está muy lejos y hay mucho espacio, por lo cual no es tan conveniente. Siguiendo, el trabajo ya es 5 contra 5, pero como podrán observar, en zona central hay un triángulo, hay un tercer defensor. Se trabaja 4 contra 5, pero como hicimos en el tercer ejercicio, el tercero va a iniciar a cubrir por detrás. Entonces cuando el segundo sale, el tercero ya está deslizando por detrás y haciendo coberturas. Entonces después el segundo que salió a anticipar va a cubrir esa posición. Siempre es 4 contra 5 más 1, digamos. Hay un quinto defensor que va a estar haciendo los deslizamientos en el momento que el segundo salga. Obviamente que hay situaciones de 2 contra 3, si el central decide atacar una parte, pero bueno, eso no es un problema. Obviamente que todos los detalles que vamos a ir viendo, anteriormente estaba el central con pelota pero no hizo falta. Bueno, cada entrenador, como dijimos anteriormente, va a ir dándole sus detalles, si quiere cortar, si quiere que salgan antes, eso va por cada uno. Este inicia con una situación de 1 contra 2 y después es igual que el anterior, es un 4 contra 5. Vamos a utilizar dos balones para darle un poquito de variabilidad. Entonces, como se puede ver en este caso, viene una pelota lateral, se juega un 1 contra 2 y el siguiente viene un 4 contra 5 más 1, digamos, que es un poco el mismo ejercicio anterior, simplemente que le agregamos una segunda pelota como para dar un poquito más de variabilidad, trabajar también el tema del primer defensor, que obviamente llevaría a hacer ejercicios extras solamente con el primero. Acá solamente estamos viendo el tema del segundo como para que no se haga tan largo el video, ¿no? Y por último, en un 5 contra 5 ya libre, lo podemos también empezar a unir con situaciones de contraataque, ¿no? Como para ya empezar a unir las fases del juego. Como dije anteriormente, cada entrenador le va a dar su matiz de lo que quiere esa presión impar. Quería mostrar videos ya también hasta con errores, como para compartir que no siempre todo es perfecto. Y justamente los videos de entrenar nos van a servir para que podamos ir corrigiendo. Si no vieron mi video de por qué es importante filmar los entrenamientos, bueno, se los dejo acá abajo en los comentarios, que ya que filmar los entrenamientos nos puede dar muchas ventajas, podemos analizar los errores y podemos seguir mejorando. Así que bueno, espero que este video, que sea muy rápido, sirva para aportar algunas ideas nuevas, y nada, nos vemos en el próximo.